en esta coyuntura, como mencionamos, que lo político también de alguna manera genera incertidumbre, genera expectativa en el ciudadano, y que estas encuestas que se han dado en los últimos días, que están circulando en algunos medios de comunicación, hablan de un venezolano que está pensando en esa vía, está pensando en buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras, pero que no es tan fácil ese camino. Lo conversábamos en la parte anterior, hay mucha referencia migratoria, mucha gente que escucha que se van a Estados Unidos y van a ganar $4.000, $5.000 y se quedan con esa parte de la historia, es lo que dice María Montoya. Pero es que esa referencia ha ido mutando en el tiempo, porque es que el que migró hace 5 años no es una referencia vigente al que puede migrar hoy, posterior a lo que se conoció como con el resultado electoral, cuando los países precisamente tienen hoy la preocupación puesta en que esta incertidumbre genere un nuevo flujo migratorio y se preparan para, de alguna manera, mitigarlo, para evitar que precisamente sigan atravesando el tapón del Darién o sigan migrando hacia cualquiera de los otros países de manera irregular. Claro, fíjate, la migración no se va a detener mientras las realidades individuales no cambien. Y las realidades individuales se componen de un contexto global dentro del espacio de cada quien. Estamos hablando de los venezolanos en Venezuela. Mientras esa realidad no cambie, hay muchas personas que van a seguir esa idea de irse del país. Ahora bien, ciertamente la migración ha cambiado los últimos 5 años y no solo ha cambiado la forma en la que migran, sino también la regulación que han hecho todos los países del bloque Latinoamérica y Centroamérica para que los venezolanos puedan atravesar estos países o quedarse a hacer vida en estos países. Vemos que sigue Colombia sin establecer ningún tipo de regulación, más bien ha tenido cierta flexibilización recientemente con respecto a los venezolanos en materia documental, y vemos que Argentina tampoco solicita visa de momento, visa de turista para entrada, pero el resto de los países sí lo piden. En vista de ello, hay muchas personas que, por el desconocimiento quizás, pensando que las visas son carísimas, pensando o anticipándose a una negativa que no tienen idea de si es así o no, pues deciden irse al norte del continente, y nos encontramos entonces con dos formas. Uno, aquellos que quieren pedir el asilo y entonces no pueden entrar, sino que se quedan estancados en México, en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos. Una de las zonas más peligrosas además del continente. Bueno, poniéndose en riesgo nuevamente, porque están los cárteles de la droga utilizando también a una gran cantidad de migrantes para trata de personas, entre otros bemoles que tiene la migración que se estanca allí. Y entonces se quedan allí esperando ingresar a CBP One para pedir una cita, para entrar a Estados Unidos, para que les permitan hacer o tener la cita de donde se les hace la entrevista de miedo creíble, o aquellos que solicitan el parol humanitario, que de momento no está detenido el parol per se. Una de las fases del parol está suspendida, que es la evaluación. Están evaluando al sponsor. ¿Por qué? Resulta que lamentablemente la migración venezolana ha dado pie a que muchas personas se beneficien, utilicen la migración como una bandera en beneficio propio, y estos patrocinantes entonces cobran. Algunos venezolanos han caído en manos de estos estafadores utilizando nombres y números de Social Security de personas que ya han fallecido, y están investigando eso, y de momento lo que está detenido es la autorización de viaje por aire, para que las personas puedan tomar un vuelo y llegar a Estados Unidos en vez de por tierra, llegar a Estados Unidos a través de una vía aérea. Eso es lo que está detenido de momento. Hay también dentro, y que es bueno analizarlo, las declaraciones del presidente de Panamá hablan de la posibilidad de cerrar el Darién, de militarizar el Darién y de cerrarlo para precisamente, evitar, pero también es importante destacar, no solamente los venezolanos son los que atraviesan el tapón del Darién. No. El 50% es una estimación de los que pasan por el tapón del Darién son venezolanos, pero es un fenómeno, un flujo que se está dando en toda la región. ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Cómo afectaría también en este sentido? Porque los países, cada quien de alguna manera está buscando proteger sus intereses. Es decir, el fenómeno migratorio no regulado se convierte en un problema para los países. Claro, te pregunto, antes de la migración venezolana, ¿tú habías escuchado hablar del tapón de Darién? En absoluto. El tapón del Darién lo empezamos a escuchar de unos años para acá, no desde que inició el fenómeno migratorio como tal. Justamente. Y es un paso no autorizado que tiene décadas siendo utilizado
por latinoamericanos y centroamericanos para usarlo como una vía para llegar a Estados Unidos. Es novísimo para los venezolanos, entre comillas. Que el cierre sea una probabilidad cierta, podría ser. Que va a detener la migración, no lo creo. Y no lo creo justamente porque si ves todas las medidas que ha tomado Estados Unidos como país soberano dentro de sus decisiones y su legislación, no han detenido que, por ejemplo, los mexicanos durante décadas traten de entrar a Estados Unidos y que incluso lo logren. Claro. Entonces, que lo cierren, bueno, podría ser, pero no es la solución realmente. O sea, tienes que irte más atrás. Repito, mientras las realidades individuales no cambien, no va a cambiar el flujo migratorio. No existe tal cosa como crisis migratoria. Lo que existe es una movilización humana, que es un desplazamiento de seres humanos por una, digamos que forzada incluso, pero por una crisis que lo antecede y es lo que motiva este movimiento de personas. Repito, yo no creo que el cierre del tapón del Darién sea la solución al problema de la movilización de venezolanos, centroamericanos y todas las personas que decían emigrar de esa forma. El caso de la migración venezolana, que si bien, como menciona nuestra invitada, es siempre consecuencia de coyunturas. El caso, por ejemplo, de migraciones que se dan en otras regiones del mundo por conflictos armados, por situaciones de inestabilidad política. Este caso en particular pareciera tener una connotación política, porque se le ha dado mucha preponderancia al tema de la estabilidad política y atarlo a esta situación. O de alguna manera hemos visto que en buena parte de las conversaciones, lo vimos en el acuerdo de Doha, que hoy es público y que lo ha hecho público el gobierno venezolano, estaba centrado netamente en términos económicos y en términos migratorios, con los vuelos de repatriación y por supuesto con todo lo que implica la migración irregular hacia los Estados Unidos. Claro, has dado capaz que en el punto clave, política y economía. Realmente las personas no emigran, o la decisión en el fondo no subyace en la política, sino en la economía, que efectivamente está vinculado en este momento con el tema político. Mientras no puedan satisfacer sus necesidades básicas, como lo son educación, salud y tener un trabajo estable que les permita poder satisfacer estas necesidades, pues van a buscar nuevas formas de movilizarse. Una persona que tenga un empleo donde no gane suficiente dinero para cubrir estas necesidades va a buscar otro empleo en otra parte y va a seguir buscando hasta que va a llegar a un punto donde no va a conseguir y va a comenzar a pensar entonces en la posibilidad de irse del país buscando una mejor calidad de vida. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales. Recuerden que pueden escanear este código QR para sus preguntas y comentarios en la entrevista con María Montoya, hablando hoy del tema migratorio. Por acá, Néstor Luis nos escribe: yo soy uno de los que se va, Néstor Luis Pérez, tengo 59 años, porque si Maduro se queda en el poder me voy, dice Néstor. Bueno, precisamente parte de eso. Es una decisión muy personal. Ricardo Peña, por el contrario, dice: Venezuela es un país de oportunidades, quien se va es porque quiere y no por falta de oportunidades. Por acá Alexander Blanco también nos escribe: doctora Montoya, buenos días. ¿Cuál es la preocupación sobre el éxodo y qué se puede decir de Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron también migrantes acá? No entiendo bien la pregunta, más bien pareciera una reflexión. No claro, podemos... Hoy los países cuestionan la migración venezolana, pero Venezuela en su momento fue un receptor importante, sí. No solo la Segunda Guerra Mundial, ojo, porque recordemos que nuestro continente estuvo plagado de conflictos políticos. A eso iba, no solamente la Segunda Guerra Mundial, Franco, la guerrilla en Colombia, luego toda la situación en Perú, Ecuador, República Dominicana, de manera individual. No tiene que ver necesariamente con la Segunda Guerra Mundial. Venezuela efectivamente fue receptora de migrantes en los años 70 y 80 y hay hubo una gran población en este país de extranjeros que tuvieron la apertura e hicieron su familia, y hay segundas y terceras generaciones viviendo en Venezuela actualmente. Tiene toda la razón. Manuel Santiago por acá, buenos días, saludos a los dos. Considero que esas encuestas son alarmistas y provocan que jóvenes desorientados emigren hacia países que están en peores condiciones sociales, económicas y políticas que nosotros. Estoy de acuerdo en lo que dice. Antonio Hurtado por acá, buenos días, saludos. Primera entrevista que veo muy objetiva de parte de la abogada. Todo lo que he visto y hacen opiniones sobre esta materia con una visión política, eso no le hace bien al país. Le debe incentivar el amor por nuestro pueblo. Bueno, es muy fácil migrar a otro país donde te tratan mal, con mucha xenofobia. No es fácil emigrar. Ni siquiera la decisión de emigrar es fácil. Estás dejando tu país completo y llevarte quizás un bolso con tu documentación, algo de dinero y 2 mudas de ropa. No es fácil.
no es más fácil emigrar que quedarse en el país, además que depende mucho de las realidades individuales. César León por acá, buenos días. Interesante y aclarante esta entrevista. ¿Qué opinión le tiene sobre las declaraciones del señor Trump con respecto a los venezolanos inmigrantes? Que Trump dice que los venezolanos son los culpables de la inseguridad, dice que son los ladrones. Eso está como hace un par de años, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, decía que el índice de criminalidad de Bogotá había incrementado en un 100% a causa de los venezolanos, y luego de una evaluación de una encuestadora, ese porcentaje se reducía a 1%. Quizás lo que dice Donald Trump tiene que ver con que un pequeño grupo de venezolanos han criminalizado la migración, y lo que está mal es generalizar, porque no todos los venezolanos están metidos en ondas criminales. Hay muchísima gente, diría que el 98% de los venezolanos que emigran lo hacen con la intención de tener una mejor calidad de vida y no de exportar crimen. Claro, Luis Loyo por acá también le pregunta a nuestra invitada, con tan bajos salarios en el país, ¿qué puede entonces hacer la población, aspirar viviendo acá? Y también si existe alguna política nacional que se pueda aplicar para evitar la migración. Es lo que más bien debería hacerse, que no existen las políticas públicas educativas con respecto a explicar de qué se trata la migración y cuáles son los riesgos o los beneficios que ésta tenga, y poner en contraste a las personas para que tomen una decisión de manera más asertiva de irse o de quedarse. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana y por esta explicación de lo que está pasando en el panorama internacional, y que, bueno, como mencionamos, la expectativa de algunos venezolanos es que, como no se dio el resultado que esperaba un sector, o no, la coyuntura política puede continuar polarizada, entonces, bueno, esa es la solución, pero son algunas aseveraciones que hay que evaluar para el que decide ese camino. Desde acá lo que estamos es haciendo esa reflexión para que el venezolano no se aventure Correcto. a estas vías inciertas y tomar decisiones